Cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad. Arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento. ¿Sabías que, históricamente hablando, es posible ser católico sin ser romano? Bueno, hoy vamos a desmenuzar una paradoja que francamente sacude un poco los cimientos de cómo nos han enseñado la historia del cristianismo en Occidente. Sí, totalmente. Porque casi siempre asumimos que esa palabra católico es una especie de marca registrada exclusiva de una sede en Roma. Ajá, exacto. Como si fuera un sinónimo que no se puede separar. Pero cuando rascamos la superficie de los primeros siglos, el panorama cambia muchísimo. Es un cambio de paradigma total porque la palabra católico en su origen griego simplemente significa universal. O sea, la fe universal compartida en todo el mundo. Y durante mucho tiempo esa universalidad no estaba atada a una sola ciudad, ¿verdad? Y justo para quienes nos escuchan, hoy tenemos una inmersión profunda para entender esto. Vamos a revisar la obra Católico pero no romano, construyendo una identidad protestante. El Mente. Es del académico y teólogo Andrés Mesmer. Y hay que darle crédito al autor porque su trayectoria de verdad es impresionante. Él es decano académico del Seminario Teológico de Sevilla, tiene un doctorado por el Evangelical Theological Seminary en Lovaina y es una autoridad en la Reforma Protestante española. Un perfil indispensable para un tema tan denso. Y bueno, cabe aclarar desde el principio que nuestro objetivo en este análisis no es tomar partido ni validar posturas, sino reportar de manera completamente objetiva los argumentos que expone en su libro. Claro, es un ejercicio de pura exploración intelectual. Y ojo aquí para la audiencia, nos vamos a enfocar exclusivamente en la primera parte de su obra. Esa es nuestra misión de hoy, trazar una ruta con dos grandes interrogantes que él plantea. Así es. La primera gran pregunta es, ¿cómo discierne la Iglesia entre la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, y la herejía? Y la segunda es, ¿cuál es nuestra herencia común? Esa herencia que comparten las principales ramas del cristianismo. A ver, vamos a entrarle de lleno al tema de la autoridad. Porque, antes de definir qué es verdad, pues hay que definir cómo medimos esa verdad. Pues mira, ahí es donde encontramos la primera gran bifurcación. Si analizamos la perspectiva católica romana actual, basados en el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II, ellos establecen un trípode de autoridad. O sea, 3 columnas fundamentales. Exacto. 3 columnas que según el documento tienen el mismo peso. La escritura, que para ellos incluye los libros apócrifos, la tradición histórica de los obispos y el magisterio vivo, que es la enseñanza de los obispos actuales. Un trípode donde las 3 patas miden exactamente lo mismo. Ninguna vale más que la otra. Así lo declaran, ¿sí? Tienen una autoridad paralela. Ahora, si cruzamos a la perspectiva de la Reforma, al catolicismo reformado o protestantismo histórico, nos topamos con algo que le hace mucho ruido a la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque los protestantes no tiran a la basura la tradición ni rechazan a los ministros. De hecho, utilizan exactamente las mismas 3 fuentes. Lo fascinante aquí es que la diferencia no está en la jerarquía. A ver, explícanos eso de la jerarquía, porque a menudo se caricaturiza el lema de sola escritura, ¿no? Como si el protestante se encerrara en su cuarto con una Biblia ignorando 2000 años de historia. Sí, pero el texto de Mesmer aclara que hacer eso tiene otro nombre. Se llama nuda escritura. Y es una postura radical que los reformadores históricos rechazaron tajantemente. El lema sola escritura, basado en 2 de Timoteo 3:16, significa que la escritura es la jefa absoluta. Ajá. ¿Y la tradición viene siendo, qué, su sirviente? Exactamente. La tradición y los ministros actuales están sujetos a ella. Déjame hacer una analogía para que quede súper claro para la audiencia. Imaginemos cómo funciona el sistema legal de un país moderno. En la cima absoluta tienes la Constitución, ¿no? Es la ley suprema. Ajá, supremo e inquebrantable. Y debajo de ella tienes a los jueces, los tribunales y toda la jurisprudencia previa. Esa tradición judicial es vital porque nos ayuda a interpretar la ley, pero bajo ninguna circunstancia el fallo de un juez puede contradecir a la Constitución. A cometer errores. A ver,
Porque mucha gente piensa que esta jerarquía fue un invento de Martín Lutero para justificar su movimiento y rebelarse. No, para nada. No fue un invento del siglo XVI. Si revisamos el siglo V, Mesmer nos recuerda el debate de San Agustín con los donatistas. Haznos una pausa ahí. ¿Quiénes eran los donatistas y por qué importaban tanto? Bueno, eran un grupo cristiano en el norte de África muy purista. Durante las persecuciones del Imperio Romano, algunos sacerdotes cedieron por miedo y entregaron copias de las Escrituras para que las quemaran. Cuando terminó la persecución, quisieron volver. Me imagino que los donatistas no los recibieron con los brazos abiertos. Para nada. Les dijeron, ustedes son traidores y cualquier bautismo o sacramento que hayan impartido queda anulado. Un caos social y teológico inmenso. ¡Uy! Un dilema tremendo. ¿Y qué dijo Agustín? Agustín interviene y argumenta que los obispos individuales e incluso los concilios plenarios pueden equivocarse y ser corregidos, pero hace una distinción monumental. Dice que la única regla que no admite dudas, la Constitución, es la escritura canónica. ¡Wow! O sea, un padre de la Iglesia del siglo V estableciendo la primacía bíblica. Y para ver que esto permeó hasta la Reforma, el libro rescata una historia en España que parece de película, la de Juan Díaz. Uy, una de las tragedias más grandes de la Reforma española. Juan Díaz era un teólogo brillante de Cuenca que abrazó la Reforma, pero su hermano Alfonso era un fanático empedernido de la línea tradicional. Una historia escalofriante, porque Alfonso viaja a Alemania, finge querer reconciliarse con él y manda a su sirviente a asesinarlo con un hacha. Sí, un fratricidio brutal por motivos puramente teológicos. ¡Qué locura! Pero lo clave aquí para nuestro análisis es lo que Juan Díaz escribió poco antes de morir, su confesión de fe. Ahí dice que los credos y los gigantes, como Agustín, solo se aceptan si tienen el refrendo de la Escritura. Exacto. O sea, la validación de la Constitución por encima de los jueces. Y bueno, esto nos conecta con una duda muy natural. Entendemos el peso de los documentos, pero ¿qué ocurre con la tradición oral con T mayúscula? ¿Te refieres a esas prácticas cotidianas que no están en la Biblia, verdad? Como hacer la señal de la cruz u orar mirando hacia el este. Sí, esas mismas. Porque los protestantes no rechazan estas tradiciones por considerarlas magia negra o algo así. Mesmer señala que pueden ser edificantes. Claro, el conflicto no es si la práctica es bonita, sino el vacío histórico. Es un problema epistemológico de cómo sabemos que es verdad. Y aquí es donde se pone muy interesante con el ejemplo de los íconos. Es el ejemplo perfecto que da el libro. Quienes defienden la veneración de íconos aseguran que es una práctica apostólica que se enseñó de boca en boca. Pero cuando rastreas la evidencia documental, hay un silencio sepulcral de casi 600 años. 600 años. Pasan 6 siglos entre los apóstoles y los primeros escritos que intentan defender esto. Es como jugar al teléfono descompuesto 60 generaciones sin anotar las reglas. Esa es la crisis de la tradición oral. ¿Cómo elevas algo al nivel de la escritura cuando pasa medio milenio sin dejar un solo rastro escrito claro? Por eso se le trata con respeto, pero la inspiración divina exclusiva recae en la Biblia. Tiene todo el sentido. Y ya que establecimos que la escritura manda, pasamos al segundo gran pilar del libro. ¿Cuál fue el resultado cuando la tradición temprana leyó esa constitución bíblica durante los primeros 1000 años? Pues llegaron a un consenso maravilloso, nuestro terreno común. Romanos, ortodoxos y protestantes aceptan los primeros 4 concilios ecuménicos. Que son Nicea I, Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia, ¿cierto? Exactamente. Y además, 3 credos universales, el apostólico, el niceno y el atanasiano. Todos compartimos esa herencia de los primeros 5 siglos. Y para visualizar la genialidad de estas doctrinas, vamos a usar la analogía de la hoja de papel que viene en el texto. Imaginemos una hoja de papel en blanco y a la mitad trazamos una línea horizontal sólida. Ajá, una línea que divide la realidad. Arriba está el Dios infinito eterno, y abajo está toda la creación finita. Exacto. Y a partir de ahí resolvieron debates feroces. La primera doctrina es la distinción absoluta entre el creador, arriba de la línea, y la creación, abajo. No es solo que Dios tenga superpoderes, es una esencia distinta. Luego, la segunda y cuarta doctrinas ubican al Hijo y al Espíritu Santo firmemente arriba de la línea.
¿Son plenamente Dios? Ojo, porque esto respondía a herejías que decían que Jesús era solo el ser creado más grandioso. Y el consenso dijo, no, el Hijo está arriba de la línea sólida. Y el clímax es la tercera doctrina, en Calcedonia. La encarnación. El Hijo cruza esa línea horizontal hacia abajo para hacerse plenamente humano, pero sin abandonar jamás la mitad de arriba. Dos naturalezas en una persona. Es una obra maestra de precisión teológica. Y lo mejor es que no se quedaba en la teoría. Litúrgicamente se centraban en la palabra y la Santa Cena. Y en la práctica rechazaban los juegos de gladiadores y cuidaban a huérfanos y viudas. Una fe verdaderamente tangible. Y por eso, figuras históricas del protestantismo español, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, se consideraban herederos de esta tradición. Ellos amaban esta herencia. Se autodenominaban católicos reformados, porque querían limpiar la casa, no demolerla. Exacto. Pero si hubo tanto acuerdo en ese primer milenio, con hitos como el Concilio de Orange en el 529 reafirmando la gracia, ¿qué pasó? ¿En qué momento exacto se desvió el camino? Esa es la pregunta del millón. Porque muchos creen que la Iglesia iba perfecto hasta que en el siglo XVI un monje alemán descarriló el tren. Pero el texto pinta algo muy distinto. Sí, la desviación fue un proceso lento. Mesmer explica que empezó en el siglo VII, pero se aceleró drásticamente en el siglo XI, justo con el cisma de Oriente y Occidente en 1054. Cuando Roma y Constantinopla se excomulgan mutuamente y se parte la Iglesia en dos. Así es. Ante la inestabilidad política de la Edad Media, el papado romano empezó a centralizar un poder absoluto. Y al separarse del Oriente, el Occidente se quedó aislado, en su propia cámara de eco. Y es ahí, en la plena Edad Media occidental, donde se disparan las novedades, las pretensiones papales absolutas, exageraciones sobre María y esa rígida teología de 7 sacramentos. Una estructura que convirtió a la institución en un monopolio corporativo de la gracia, controlando la salvación de la gente. Lutero o el reformador español Juan Pérez de Pineda estaban tan frustrados. Ellos señalaban que los últimos 400 o 500 años antes de la Reforma habían sepultado el Evangelio. Lo llenaron de nuevas leyes y tradiciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para el árbol genealógico? Porque la narrativa tradicional pinta una rama romana gruesa y recta, de donde se rompieron los ortodoxos y luego los protestantes cayendo al vacío. Pero desde la óptica de Mesmer, ese dibujo está mal. Si el consenso de los primeros siglos es el centro, lo que pasó después del cisma es que tanto Oriente como Occidente se alejaron de ese centro en direcciones opuestas. Exactamente. Entonces, el protestantismo no es un grupo de separatistas. Es un movimiento dentro de Occidente para pisar el freno, dar media vuelta y regresar a ese centro bíblico y patrístico original. Es un instinto de restauración total, poner de nuevo la Constitución por encima de la jurisprudencia medieval. ¡Qué viaje histórico nos hemos aventado, de verdad! Vamos a recapitular rápido. Me parece perfecto para amarrar cabos. Descubrimos cómo el católico reformado pone a la Escritura como la máxima autoridad y cómo eso le permite reclamar los primeros 1000 años de historia cristiana como su propia herencia legítima. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora para quienes nos escuchan. Si resulta que las raíces más profundas, los credos y los primeros 5 siglos nos pertenecen a todos los que nos basamos en la Escritura... Ajá, independientemente de la denominación. Exacto. Entonces, ¿cómo cambia esto la forma en que observamos nuestras divisiones modernas? Tal vez la historia cristiana no es un ciclo de rupturas, sino una invitación constante a volver al origen. Una invitación a reencontrarnos en el centro de la hoja. ¡Qué gran pensamiento para llevarnos de tarea! Muchísimas gracias por desmenuzar esto con tanta claridad. Y a la audiencia, gracias por acompañarnos y abrir la mente. Un placer. Siempre hay más fuentes por explorar. Definitivamente. Hasta nuestro próximo análisis profundo. En cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento.